¿Cómo están nuevamente? Ahora continuamos con la tercera parte de síndromes infecciosos de la materia de fisiopatología. Hablaremos ahora de las diarreas infecciosas, ¿correcto? Deposiciones líquidas diarreicas y por un cuadro obviamente infeccioso bacteriano, o que puede ser viral, o que puede ser micótico, o podría no ser infeccioso en absoluto y tener un cuadro diarreico. La presentación clínica nos habla de una morbilidad y mortalidad atribuibles a pérdida de volumen y electrolitos. Cuando nosotros hablamos de la mortalidad, significa la posible causa de muerte a consecuencia de estos cuadros de infecciones, pues tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, tenemos el exceso de pérdida de líquidos, ¿verdad? De líquidos, lo que nos llevaría a una deshidratación, lo que nos llevaría a una baja de la presión arterial y a un shock de tipo hipovolémico por la pérdida de estos líquidos. También tenemos la pérdida de electrolitos, cargas positivas, negativas, totalmente relacionados con la actividad eléctrica en el organismo. Por lo tanto, si tenemos pérdida de electrolitos con cargas positivas, negativas, en grandes cantidades, pues es obvio que vamos a tener alteraciones en las funciones de los órganos que son totalmente eléctricos, cerebro, cardíaco, músculo esquelético, etcétera, que todos ellos dependen de estos electrolitos cargados eléctricamente para poder funcionar. La tercera sería este desequilibrio de tipo ácido-base, porque cuando vomitamos perdemos pues sustancias ácidas, cuando con las diarreas perdemos sustancias alcalinas y podemos perder en exceso estos componentes desarrollando un desequilibrio ácido-base, es decir, una acidosis o una alcalosis a consecuencia de estas manifestaciones o las complicaciones de la diarrea. Y no solo eso, podemos desarrollar también problemas o complicaciones en otras partes del organismo, como por ejemplo el síndrome urémico, o sea, la anemia, ¿verdad? Secundaria a las toxinas liberadas, ya sea por algunos tipos de la Escherichia coli, las shigella o salmonelas también, que vamos a ver en un instante. Entonces, todas estas pueden ser causas de mortalidad por el cuadro de diarrea infecciosa cuando ésta no es manejada a su debido momento. Las infecciones gastrointestinales altas. ¿Qué manifestaciones tienen? Usualmente náuseas, vómitos, dolor epigástrico de tipo cólico son las manifestaciones de una infección gastrointestinal alta. Estamos hablando de problemas en esófago, en estómago, etcétera, ¿verdad? Sobredistensión gástrica, etcétera. Ese tipo de manifestaciones. Cuando hablamos del intestino delgado, pues una de las características más típicas que vamos a encontrar es la diarrea acuosa profusa. Significa abundante diarrea, que es la característica del intestino delgado. Y obviamente también puede ir asociado a náuseas, vómitos, dolores de tipo cólicos, etcétera, ¿verdad? Que esos son componentes de todos los cuadros a todo nivel de los cuadros gastrointestinales. Pero cuando tenemos en intestino grueso el problema, es decir, a nivel de colon, de todo lo que es el marco colónico, vamos a tener características bien típicas de la zona, como son los tenesmos, los pujos, las urgencias fecales, las diarreas en poca cantidad, principalmente con mucha grasa o moco y sanguinolentas, con pequeñas manchas de sangre, que son las características del intestino grueso sin producir en realidad deshidratación. La transmisión de estos cuadros de diarrea, pues persona a persona, ¿verdad? Cuando damos la mano, cuando entramos en contacto directamente con las heces de la otra persona a través de tal vez la presencia de heces bajo las uñas de la persona o en la mano misma de la persona cuando saludamos, etcétera, podamos transmitir. Es decir, hablamos de una transmisión fecal-oral, ¿verdad? Como por ejemplo con las shigellas, que es característico. Y usualmente eso es por un problema netamente de higiene, cuando no lavamos las manos adecuadamente después de hacer uso de los baños, ¿correcto? Luego, a través del agua, tomamos aguas contaminadas, en las cuales podemos pues encontrar diferentes tipos de microorganismos como los Cryptosporidium, por ejemplo, los alimentos, principalmente aquellos que no son cocidos, ¿verdad? Aquellos que no son cocinados o hervidos,
como los vegetales, etcétera, en los cuales podemos encontrar salmonelas, Staphylococcus aureus, sus toxinas, etcétera, produciendo intoxicaciones alimentarias. Y tenemos aquí una interesante forma de adquirir la diarrea, que es a través del abuso de los antibióticos. Antibióticos que sabemos que matan microorganismos, pero si nosotros abusamos de los antibióticos, lo que vamos a hacer es destruir la flora microbiana normal del tubo digestivo. Y si destruimos la flora microbiana normal, estamos alterando la flora microbiana, ¿verdad? Acuérdense que los microorganismos que viven con nosotros en mutualismo o simbiosis son los que controlan o dominan la flora microbiana normal, porque estos, a través de la liberación de ciertas sustancias como las bacteriocinas, controlan o evitan el crecimiento de las bacterias malas. Entonces, cuando nosotros consumimos o abusamos de los antibióticos, matamos bacterias malas y buenas. Y al matar a las buenas podemos producir la aparición, por ejemplo, de microorganismos sumamente complicados o molestosos y que no mueren con antibióticos, como por ejemplo tenemos el Clostridium difficile, que es el causante de la colitis pseudomembranosa, que también la vamos a conversar luego. Las deposiciones, ¿verdad? De aquí los bebés, diarreas totalmente líquidas y amarillentas. En los bebés generalmente los procesos gastrointestinales o las diarreas son producidas por virus, son autolimitadas, por eso es que no se utilizan los antibióticos, que a veces eso choca a los padres de los bebés porque dicen, oh, no le dio un antibiótico, un jarabito, nada. Es obvio, porque son generalmente virales. Entonces, causantes. Tenemos muchísimos causantes, ¿verdad? Por ejemplo, el Vibrio cholerae, que era el cólera, productor del cólera, que era una patología terriblemente complicada por la velocidad con la que producía la deshidratación y el paciente entraba en un shock hipovolémico. Luego tenemos las salmonelas, que son muy frecuentes en nuestro medio, los problemas infecciosos por salmonelas que producen la salmonelosis, que producen la fiebre tifoidea, las shigellas, también tenemos mucha frecuencia de las shigellas, Campylobacter, Escherichia coli, que es uno de los factores más frecuentes para producir diarreas y que tenemos una variedad de Escherichia colis que nos van a producir diferentes tipos de diarreas entre inflamatorias y hemorrágicas, inclusive secretoras, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Escherichia coli enteroagregativa, la Escherichia coli enteropatógena y la enteroinvasiva. Entonces tenemos diferentes tipos de Escherichia coli que nos van a causar los problemas de diferente manera y con características diferentes también. Luego tenemos los Clostridium difficiles, que acabamos de hablar de ellos, ¿verdad? Que nos van a llevar a una colitis pseudomembranosa, principalmente por el abuso de ciertos antibióticos que nos cambien la flora microbiana, los bacilos cereus, otros, y la presencia de virus, principalmente en niños, rotavirus, norovirus, etc. Y aquí tenemos otros que son protozoarios como la Giardia lamblia, el cual puede vivir a nivel del intestino delgado, arruinando las velocidades intestinales y produciendo problemas con la absorción de nutrientes, y la entamoeba histolítica, que es la que produce la amediasis que comúnmente llamamos, y que es sumamente complicada y molestosa por producir una colitis, es decir, un proceso diarreico, pero de intestino bajo, o es decir, el grueso, ¿verdad? Y también los Cristosporidium. Perfecto. Cuando hablamos de la patogenia, tenemos que hablar de una interacción de tres componentes: el huésped, que es el que enferma, el agente, que es el que produce, y obviamente el medio ambiente, que tiene suma importancia en todo este proceso, porque estamos hablando de las formas de contaminación, de transmisión, etcétera, por los alimentos, los líquidos que se consumen, transmisión fecal oral. Entonces, el medio ambiente es un componente sumamente importante dentro de esta interacción para la producción de los problemas gastrointestinales de diarrea. Factores predisponentes, casi los mismos con toda la patología. La edad puede hacer que se complique mucho mayor por los mecanismos de defensa ausentes, etcétera, y la tolerancia de la persona o la capacidad de reaccionar ante la patología. Las enfermedades concomitantes, es decir, enfermedades asociadas que puedan debilitar al paciente para poder defenderse ante un cuadro como este. El uso de fármacos
totalmente asociado, por ejemplo, a lo que habíamos dicho, diarreas producidas por el abuso de fármacos, por la aparición de este Clostridium difficile en la colitis pseudomembranosa, correcto, aquí está el abuso de los antibióticos, y también tenemos el uso de antiácidos, es decir, fármacos que lo que hacen es reducir la producción de ácido clorhídrico, como por ejemplo tenemos ahí los inhibidores de los receptores H2, o tenemos por ejemplo también los bloqueantes de las bombas de protones o de bombas de hidrogeniones, o antiácidos mismos en base a bicarbonato que neutralizan el ácido. ¿Por qué? Básicamente porque sabemos nosotros que el ácido clorhídrico tiene una función digestiva, inician los procesos de digestión, etcétera, por el ácido clorhídrico, por el pepsinógeno, que se convierte en pepsina, etcétera. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que es una barrera química que forma parte de todo lo que es la inmunidad innata, ¿verdad? Para evitar el ingreso de microorganismos hacia el tubo digestivo. Entonces, si utilizamos antiácidos, utilizamos inhibidores de la producción de ácido clorhídrico, etc., estamos disminuyendo un mecanismo de defensa de entrada para los microorganismos, lo cual puede ser un problema en la producción de patologías gastrointestinales causando diarrea. Factores ambientales, ya dijimos, por la transmisión, porque la transmisión se realiza a través del agua, los alimentos de persona a persona, etcétera, ¿verdad? Necesitamos tener mucho cuidado con el agua, es decir, no tomar agua directamente de las pilas, evitar el consumo de agua en las calles, tal vez porque están lavando los vasitos en un balde, los alimentos, fijarse muy bien la forma de preparación, el uso de guantes, etcétera. Entonces es sumamente complicado. Los mecanismos son comunes a la mayoría de las patologías en los cuales los microorganismos obviamente tienen que evadir las defensas para producir enfermedad, ¿verdad? Que es uno de los mecanismos para evitar esto, pero viene después, porque primero viene la colonización, adherencia, la multiplicación, la evasión de las defensas, entraría ahí, la producción de toxinas, es decir, estos pueden producir toxinas, que son sustancias tóxicas que van a producir cambios, procesos inflamatorios o unirse a ciertos sitios de receptores que dañen, como por ejemplo las neurotoxinas, ¿verdad? De estos microorganismos que van a ir hacia el sistema nervioso central y a través de la estimulación, por ejemplo, del centro del vómito que se encuentra a nivel del tallo cerebral, a nivel de protuberancia, se va a producir la, se van a producir las manifestaciones de vómitos en este tipo de pacientes. Perfecto. Tenemos las diarreas, los diferentes tipos de diarrea. Cuando hablamos de los diferentes tipos de diarrea nos referimos a básicamente tres: las diarreas secretoras, las diarreas inflamatorias y las diarreas hemorrágicas, ¿verdad? Las secretoras son las más básicas, las más simples. Por ejemplo, un ejemplo de las diarreas secretoras es cuando los papás mandan a un niño a un cumpleaños, ¿verdad? Y de repente el niño regresa y empieza a tener diarrea y los papás protestan y dicen, qué cosas le habrán dado de comer, etcétera, etcétera, que le produjo diarrea a mi bebé. El detalle se llama diarrea de los cumpleaños, es mencionada así por la literatura, y eso básicamente se produce por una carga hiperosmolar tremenda a nivel luminal del tubo digestivo, es decir, les dan un montón de hidratos de carbono, gaseosas, leches, dulces, masas, etcétera, todo hidratos de carbono. Entonces tienen una tremenda carga osmolar dentro del tubo digestivo que lo que hace es extraer el agua de las paredes, ¿correcto? Formando un volumen grande de líquidos o de contenido líquido dentro del tubo digestivo, lo cual obviamente va a producir diarrea, pero esta es una diarrea totalmente autolimitada porque solamente es producida por una carga hiperosmolar, que es lo que usualmente, por ejemplo, en casos de estreñimiento, pues hay ciertos fármacos que actúan de esa manera para producir las deposiciones en los pacientes, ¿no? Entonces le llamamos una diarrea de los cumpleaños por esa situación. Y algunos microorganismos pueden hacer esto, ¿verdad? Pueden hacer esto, algunos nutrientes. Prácticamente la leche produce una diarrea de tipo secretora en esas personas que consumen leche muy infrecuente, y al consumirla muy infrecuentemente, pues tienen un problema.
la lactosa, que es el azúcar de estas leches, produce la diarrea en estos pacientes que no están acostumbrados a tomar leche, porque estos pacientes no producen una enzima que se llama lactasa, que es una enzima específicamente enfocada al metabolismo de la lactosa de la leche. Entonces, como no consumen leche, no tienen lactasa, la persona consume leche y la lactosa, que es un azúcar, produce una carga hiperosmolar dentro del lumen del tubo digestivo, ocasionando una diarrea secretora, la cual va a ser totalmente limitada, ¿verdad? Va a ser eliminado eso y se acabó, ahí termina. Muy bien, en cambio las inflamatorias y hemorrágicas son un poco más complicadas porque implica un proceso de invasión de los tejidos, produciendo inflamación o produciendo destrucción de los tejidos y de los vasos sanguíneos, ocasionando hemorragias, ¿verdad? Perfecto. Hablemos de la diarrea secretora entonces, y hemos hablado bastante de esta. Un ejemplo es el cólera, el productor del cólera, que es el Vibrio cholerae, ¿verdad? Y tenemos algunas, por ejemplo, de las Escherichia colis, como la enterotoxigénica o la enteroagregativa, ¿verdad? Estas dos pueden producir una diarrea secretora. Y los virus, que por esa razón en los niños no se da antibiótico, son autolimitadas, etcétera, que pueden producir este tipo de diarrea. Algunos protozoarios también, ¿verdad? ¿Y cuál es el mecanismo? Se pueden fijar a enterocitos, liberan enterotoxinas, estos van a interactuar a nivel celular con segundos mensajeros como la adenilil ciclasa MP cíclico o la otra vía de la guanilil ciclasa GMP cíclico, y a partir de estos van a producir secreción de agua y electrolitos a la luz intestinal. Entonces, ¿verdad? Estos componentes lo que hacen es ir a la pared, pegarse y producir la liberación de agua y electrolitos y producir solo una diarrea secretora. ¿Correcto? Esto es por microorganismos. Las otras serán por una carga excesiva osmolar dentro del lumen del tubo. Entonces, perfecto, muy bien explicado. La diarrea inflamatoria, Escherichia coli, enteroinvasiva, las shigellas, las salmonelas, los campylobacter, las amebas histolíticas, ¿verdad? Producen inflamación. Estas invaden el enterocito. Entonces, no solo se fijan, invaden al enterocito, invaden los tejidos adyacentes, las células adyacentes, proliferan en estos lugares y empiezan a liberar las toxinas. Muchas de estas liberan las toxinas de tipo Shigella, y estas toxinas de tipo Shigella son muy complicadas. Estas pueden ser liberadas por las Escherichia coli, por las Shigellas, inclusive las salmonelas pueden producir esto, ¿verdad? Y esta toxina pues produce destrucción de las células, las lesiona y las mata directamente. Entonces, las diarreas pueden ser de tipo disentéricas, pero cuando hablamos de diarreas de tipo disentéricas hablamos de la presencia de leucocitos y de sangre macroscópica en las heces, ¿correcto? Entonces estas diarreas inflamatorias pueden contener sangre cuando se producen. Las diarreas hemorrágicas obviamente mucho más que las inflamatorias. Están aquí, por ejemplo, de Escherichia coli entero, hemorrágica como causante, ¿verdad? Pueden causar infecciones asintomáticas sin tener una manifestación totalmente florida o muy evidente. Son generalmente diarreas acuosas, algunas, porque vamos a ver otras que en realidad no son acuosas, son pequeñas cantidades poco líquidas, pero con presencia de sangre y moco, etcétera, como por ejemplo cuando hablemos de las amebas, ¿verdad? Como esta, la colitis hemorrágica. Esta es un proceso inflamatorio a nivel de colon con invasión de las entamoebas histolíticas y destrucción y que pueden producir hemorragia y con mucha molestia, típicas de las manifestaciones que habíamos hablado hace un momento del tubo digestivo y que las vamos a repetir. Y aquí vemos algo interesante que es el síndrome hemolítico urémico. Nos habla de hemólisis, destrucción de sangre. No solo destrucción de sangre produce vasculitis, va a producir presencia de coágulos con consumo de plaquetas y trombocitopenia a consecuencia de esto, afectación de los riñones, uremia, ¿verdad? Produce una insuficiencia renal
con uremia, que es elevación de la urea, que nos puede llevar a una acidosis de tipo metabólica y empeora todavía el cuadro de coagulación intravascular diseminada con consumo de plaquetas y de factores de coagulación, produciendo también adicionalmente una hipertensión arterial, etcétera. Pero aquí nos muestra dos características básicas del síndrome hemolítico urémico, que son la anemia y la insuficiencia renal, a los cuales podemos agregar producción de coágulos, o sea, una hipercoagulabilidad y también hipertensión arterial dentro de las complicaciones. Y este síndrome hemolítico urémico está principalmente producido por un problema que es la liberación de toxinas de tipo Shigella, ¿verdad? Como estas, las toxinas de tipo Shigella 1, de tipo 2, y que estas toxinas de tipo Shigella no solo son producidas por la Shigella, sino también por ciertos tipos de Escherichia coli, como el entero hemorrágico o la entera invasiva, y que pueden producir esta patología. Y también muchas veces se dice que la salmonela puede hacerlo, ¿correcto? Estos microorganismos se unen al enterocito, liberan estas enzimas de tipo Shigella, ¿verdad? Lo cual va a producir destrucción del RNA ribosómico, destrucción de la célula, muerte celular, suspende la síntesis de la proteína y produce muerte celular. Entonces hay una destrucción de las células ahí, de los tejidos, con lesión de los vasos sanguíneos y producción de hemorragia, que es la característica de este tipo de diarrea hemorrágica, que dijimos puede ser acuosa, pero también puede ser en poca cantidad, ¿verdad? La que se produzca. Perfecto. Las manifestaciones clínicas van a depender, como hace rato, del lugar o la ubicación en la que se esté produciendo. Si son altas, náuseas, vómitos, cólicos abdominales de tipo epigástricos, pero si son intestino delgado, vamos a tener las diarreas profusas, abundantes, por la presencia de bacterias fétidas, también asociadas a dolor abdominal un poco bajo, ya no epigástrico, sino diseminados en todo lo que es la parte abdominal, presencia de fiebre, obviamente, por un cuadro infeccioso bacteriano típicamente. En cambio, cuando hablamos de las amebiasis, por ejemplo, que son cuadros intestinales bajos, vamos a hablar principalmente de cólicos abdominales intensos, pujos, tenesmos son las urgencias fecales y cuando entras al baño pujas demasiado y difícilmente haces, lo cual significa que es una deposición en poca cantidad. Estos generalmente no llegan a las deshidrataciones por pérdida de líquidos. Lo más típico es el dolor abdominal de tipo espasmódico, sumamente molestoso, que cada que entra al baño disminuye, pero en pocos minutos nuevamente empieza a manifestarse. Y la presencia de moco y sangre en esas pocas deposiciones que se desarrollan. ¿Sí? Se puede tener manifestaciones generales, sensaciones febriles, parestesias, etcétera, asociados en los casos de amebiasis. El tratamiento, pues el tratamiento es muy simple, sabemos que se puede desarrollar por 3 a 5 días, ¿verdad? Trimetoprim sulfametoxazol asociado a las sulfas, acuérdense, relacionado a algunos problemitas en la coagulación, ¿verdad? Luego tenemos las fluorquinolonas como la ciprofloxacina, tenemos algunos betalactámicos como la amoxicilina, tenemos cefalosporinas de primera generación por vía oral como la cefaroxina y algunos que son antibióticos y antiparasitarios como los metronidazoles, que estos nos van a servir, por ejemplo, para las yardias lamblias, para las amebas o entamoeba histolítica y para el Clostridium difficile, que son las patologías que no van a responder a otros antibióticos. Ahora nos vamos a hablar de la infección de vías urinarias, en los cuales vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la parte introductoria, donde nos dice que representa un amplio espectro de enfermedades clínicas, desde la cistitis no complicada a la pielonefritis. Hablamos una infección de vías urinarias, nos dice, que pueden ser desde infecciones urinarias bajas hasta infecciones urinarias altas. Cuando hablamos de infecciones urinarias bajas, hablamos de cistitis, es decir, un proceso inflamatorio solamente a nivel de la vejiga. Y cuando hablamos de infecciones urinarias altas, hablamos de las pielonefritis, es decir, con compromiso renal, correcto, de los riñones, es decir, no solo hay una afectación de la vejiga, sino que este ha ascendido inclusive hasta los riñones, produciendo esta patología que se denomina pielonefritis. ¿Sí? Y la complicación más allá de esa, pues obviamente será que estos microorganismos puedan traspasar todo lo que es la parte renal, ¿verdad? E invadir a la sangre,
Cuando hablamos de invasión sanguínea hablamos de bacteremia, emia sangre, significa presencia de bacterias en sangre, que obviamente eso ya hay una siembra metastásica o diseminación de los microorganismos a otras estructuras, otros órganos, otros sistemas, como habíamos visto, que puede complicar la vida de la persona. Ahora, nos habla, por ejemplo, de situaciones aquí que pueden complicarnos en la producción de infecciones urinarias. Vamos a ver algunas aquí como la diabetes, pero también vemos aquí, por ejemplo, el embarazo, que puede ser un factor que puede incrementar el riesgo de producción de infección de vías urinarias. Nos dice que el embarazo aumenta el riesgo de infecciones de tracto urinario y que estas obviamente se deben a los cambios hormonales, a las modificaciones que tiene la mujer, ¿no? Y nos explica que puede haber una dilatación de los ureteres, una peristalsis ureteral disminuida y un tono vesical disminuida. Prácticamente nos habla de una laxitud de todos estos conductos, ¿verdad? De todos estos conductos. Laxitud, hay una disminución en el tono de estas estructuras. Es esencial la peristalsis de vías urinarias para la eliminación de orina y empujar a los microorganismos hacia afuera, devolviéndolos hacia el exterior. Pero si tengo una peristalsis disminuida con dilatación de los ureteres y un tono vesical, prácticamente estoy perdiendo uno de los mecanismos de defensa de las vías urinarias, lo cual va a hacer que la persona se torne más susceptible de producir infecciones urinarias. La infección, dice, se propaga a las vías urinarias por rutas ascendentes de la flora fecal, personas ancianas, niños, los cuales tienen contaminación con heces de los genitales, principalmente estamos hablando en el sexo femenino, en el cual la vulva va a ser contaminada con materia fecal, y esta flora fecal puede pues ser el factor que produzca las infecciones urinarias, en particular en pacientes con catéteres. Estamos hablando de pacientes hospitalizados que tienen catéteres metidos dentro de las vías urinarias, ¿verdad? Y esto puede ser un factor importantísimo para facilitar que los microorganismos asciendan por las vías urinarias produciendo infecciones. Entonces, hablamos de pacientes hospitalizados, hablamos de pacientes con mecanismos de defensa disminuidos, como los pacientes pediátricos, como pacientes ancianos o geriátricos, como pacientes con comorbilidades en los cuales hay una disminución de los mecanismos de defensa, como la diabetes, cánceres, etc. Y pacientes que también tengan, por ejemplo, presencia de ciertas irregularidades o anomalías dentro de las vías urinarias, como por ejemplo la presencia de cálculos, ¿verdad? O lesiones que puedan existir en las vías urinarias o en vejiga. Nos habla de la diseminación hematógena secundaria bacteriana por Staphylococcus aureus. Eso significa que la persona puede tener infecciones en otros lados que puedan estos microorganismos entrar a la circulación y por vía hematógena dirigirse hacia los riñones produciendo la infección, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, de los Staphylococcus aureus, por extensión directa de los órganos adyacentes a través del sistema linfático, procesos infecciosos que puedan estar en órganos o tejidos contiguos, anexos a las vías urinarias, que por un movimiento de estos microorganismos a través de los tejidos, ¿verdad? A través del sistema linfático que les facilita todo, pues puedan producir una infección urinaria. En las mujeres, la colonización de la abertura vaginal, colonización de la abertura vaginal. La vulva en la mujer es un área sumamente complicada, puede haber un crecimiento tremendo de microorganismos, ya que es una zona muy húmeda y cubierta por los labios mayores y menores, que puede favorecer y convertir un lugar de cultivo para los microorganismos, ¿verdad? Otro de los riesgos generalmente son las actividades sexuales en los cuales a través de las caricias o de la manipulación de los genitales femeninos se puede esparcir los microorganismos y producir la entrada de estos hacia el meato urinario con el ascenso de estos y la producción de infecciones urinarias, como por ejemplo en la literatura se mencionaba ahí las infecciones urinarias que eran de luna de miel, ¿verdad? Cuando se producía el matrimonio y estos en la primera noche tenían contacto sexual y se podía producir la infección en las mujercitas. Entonces, infecciones vaginales que favorece la propagación de estos a través de toda el área de la vulva y la entrada de estos hacia las vías urinarias.
Luego nos habla de las anomalías de las vías urinarias que interfieren con el drenaje de la orina, es decir, presencia de ciertos objetos o por ejemplo, cálculos renales que se encuentren en las vías urinarias que puedan hacer que los microorganismos se mantengan en esos lugares y producción de infecciones urinarias a repetición, crecimiento de la próstata, cuerpos extraños como catéteres, etcétera. Todos estos pueden facilitar o favorecer la presencia o la aparición de infecciones urinarias totalmente repetidas, una tras otra, ¿verdad? Nos habla de aquellos, por ejemplo, que tienen una disminución en los mecanismos de defensa, comorbilidades que puedan facilitar como la diabetes, algunos problemas de inmunodeficiencia como el VIH, que son las infecciones por virus del VIH-Sida. También estamos hablando de pacientes que tengan cáncer, etcétera. Todos estos pacientes en los cuales los mecanismos de defensa pues, puedan disminuir la protección contra esto. La actividad sexual, que ya habíamos visto, ¿verdad? Habíamos mencionado. La razón por la cual las mujercitas más frecuentemente tienen infecciones urinarias que varones es esta, ¿verdad? Mencionamos aquí la longitud de la uretra, desde el orificio o el meato urinario que se encuentra entre el clítoris y el orificio vaginal, desde ese punto hasta la vejiga son solamente como promedio de 3 centímetros de longitud. Ahora, dijimos que la vagina es húmeda, el crecimiento pues, puede ser grande de microorganismos, la contaminación por la actividad sexual, infecciones a nivel vaginales, que estos pueden colonizar toda la parte de la vulva, ¿verdad? Área húmeda, cerrada por los labios mayores y menores, 3 centímetros de longitud de la uretra. Entonces los microorganismos con facilidad pueden ascender hasta la vejiga y producir una infección urinaria baja, es decir, una cistitis. Y después de esto, ya sabemos, a través de los ureteres, pues ascender hasta los riñones produciendo una infección urinaria alta que ya le llamamos pielonefritis. En cambio, en los varones la uretra es mucho más larga, entonces aquí tenemos la protección de una vía urinaria con mayor longitud, ¿verdad? Claro que esta susceptibilidad se incrementa en personas que, por ejemplo, ya tienen una disminución de los mecanismos de defensa y también está totalmente relacionada a ciertos hábitos sexuales para la aparición de infecciones urinarias. Cuando hablamos de quiénes son los productores, etiología, cuáles son los patógenos urinarios, principalmente hablamos del Escherichia coli, que sabemos que es uno de los microorganismos que está totalmente asociado a vías gastrointestinales, pero por la proximidad de las áreas genitales hacia la región anal, entonces puede haber contaminación con materia fecal y estos microorganismos se convierten en los más importantes dentro de lo que es la producción de las infecciones urinarias, el más común en un 85%, ¿verdad? Y nosocomialmente en un 50%. Además del Escherichia coli tenemos los proteus, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas, algunos gram positivos como los Enterococcus fecales, los Staphylococcus sapofíticos y algunos streptococos del grupo B como productores de las infecciones urinarias, pero el más frecuente, recuerden, Escherichia coli, ¿correcto? Luego, ¿cuáles son las manifestaciones? Dependiendo de si son infecciones urinarias bajas o altas, ¿verdad? En las bajas podemos tener disuria, odinuria, tenemos también la polaquiuria, la disuria es la dificultad para orinar, la odinuria es el dolor durante la micción, la polaquiuria hablamos de el aumento de la frecuencia urinaria, es una persona entonces que entra a orinar con mucha más frecuencia, ¿no? Entonces hablamos de la frecuencia y urgencia urinaria, la frecuencia polaquiuria. Estas son manifestaciones típicas de las infecciones urinarias bajas y tal vez con un dolor a nivel suprapúbico, que es el lugar de ubicación donde se encuentra la vejiga. Pero como es una infección, obviamente va a estar asociada a la fiebre, pero cuando es una infección de vías urinarias altas, generalmente la fiebre va a ser mayor, vamos a tener dolor en la región lumbar, es decir, en las fosas que están ubicadas la parte renal, la proyección renal hacia la parte posterior de la región lumbar, en uno de los lados o en ambos lados, ¿verdad? Y le llamamos lumbalgia, los cuales nosotros podemos descubrir, por ejemplo, en medicina a través de la percusión. Entonces hablamos de una puño percusión de las fosas lumbares en las cuales se acentúa el dolor lumbar.
la presencia de sangre en la orina, que es hematuria, la retención urinaria, que puede ser manifestación en varones. Entonces, todas estas manifestaciones son parte de una infección de vías urinarias, principalmente bajas o complicadas con las infecciones altas. El diagnóstico, pues podemos hacer un diagnóstico a través de un examen microscópico de la orina, que hablamos de un examen general de orina, en la cual, por ejemplo, cuando hemos hablado de la práctica en la parte laboratorial, habíamos visto desde el color, el olor, la densidad, la presencia de nitritos, la flora microbiana aumentada, la presencia de leucocitos, etcétera, que todos esos pueden ser encontrados a través de este laboratorio en el examen general de orina, ¿verdad? Ahora se recomienda que si el paciente tiene infecciones urinarias a repetición o tenga comorbilidades, etcétera, que complican las cosas, o sean pacientes ancianos, etcétera, pues previamente debería hacerse el cultivo de orina y antibiograma antes de empezar con tal vez un tratamiento de tipo empírico y ser más específico en el tratamiento a través de saber cuál es el microorganismo específicamente y la sensibilidad de este microorganismo a los diferentes antibióticos, sensibilidad o resistencia, obviamente, ¿verdad? Un complemento a todo este proceso diagnóstico, además de la parte clínica, laboratorial de apoyo, puede ser una ecografía renal, en la cual podemos observar, por ejemplo, a nivel de la vejiga, una doble pared, etcétera, que son factores o manifestaciones o expresiones indirectas de un proceso diagnóstico. Perfecto. El tratamiento, cuando no es complicada, paciente joven, infecciones no repetidas, etcétera, podríamos animarnos a hacer un tratamiento empírico pensando que el Escherichia coli es el factor más importante y el más frecuente, mejor dicho, productor de la infección, ¿verdad? Pero muchas veces siempre es mejor, previo cultivo de orina y antibiogramas, realizar el tratamiento, especialmente cuando hablamos de infecciones complicadas, es decir, por la edad, complicadas por comorbilidades, complicadas por la frecuencia de aparición de infecciones urinarias, además ampliar la examinación a ecografías, radiografías, tomografías o más invasivas, ¿verdad? Cistoscopías, etcétera, que la citoscopía es un procedimiento en el cual se mete un catéter, o sea, un medio para poder observar todo el conducto, la vía urinaria, la vejiga, etcétera, en forma directa. Así es un método endoscópico, en otras palabras. Entonces, en complicadas, basarse en la información del cultivo, antibiograma, y la duración de la terapia en las infecciones urinarias es muy variable, puede ser de 5 días, 7 días, 14 días, dependiendo de las circunstancias y de la necesidad. Y por último vamos a hablar de la sepsis y shock séptico, que en otro capítulo vamos a hablar totalmente del shock, ¿sí? Sus clasificaciones, todo, porque cuando hablamos de un shock se habla de un shock circulatorio, y este shock circulatorio sabemos que puede clasificarse en diferentes cuatro. Y uno de esos cuatro está, por ejemplo, el shock de tipo distributivo, y el shock distributivo se puede subclasificar en séptico, se puede en anafiláctico y en neurogénico, dependiendo de la causa, de la etiología, ¿verdad? Entonces, pero lo que nos interesa aquí es la sepsis, que cuando hablamos de sepsis hablamos de un proceso infeccioso severo y generalizado, es decir, en todo el organismo, pero que tiene sus características, ¿verdad? Esta sepsis es muy complicada, tiene una letalidad, imagínense, hasta de un 70%, es decir, 70 personas de cada 100 personas van a morir, van a fallecer por una sepsis. ¿Sí? Y la causa de la muerte van a ser principalmente dos factores, o uno que desarrolle un shock séptico prácticamente el paciente, o que tenga una falla multiorgánica, ¿verdad? Haciendo que el paciente fallezca, y generalmente están uno o el otro o los dos en estos problemas, en estas complicaciones. Las características de la sepsis es esta: la aparición de un proceso inflamatorio generalizado, que le llamamos SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Significa que hay un cuadro de inflamación en todo el organismo, no es un cuadro inflamatorio localizado, ubicado en un solo lugar, etc. No, es una respuesta inflamatoria sistémica en todo el organismo, con liberación de mediadores de la inflamación en grandes cantidades en todo el cuerpo. Entonces imagínense, si dijimos que la inflamación puede ser
un problema porque es parte del proceso de destrucción que sufre la persona cuando enferma, ¿verdad? Una respuesta inflamatoria sistémica, pues estamos hablando de un cuadro terriblemente destructivo a nivel sistémico en todo el organismo. Entonces, muchas veces las personas podemos tener este síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, eh, ¿qué les digo? Sin infección y con infección, ¿verdad? Es decir, en muchas circunstancias puede haber este síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, una inflamación específica sin infección. Ejemplo de estos, por ejemplo, que sí es muy peligroso, estamos hablando de la pancreatitis, del tromboembolismo pulmonar, del infarto de miocardio, en los cuales podemos obtener o tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero sin infección. ¿Correcto? Pero cuando tenemos con infección, pues estamos hablando con invasión de microorganismos, generalmente bacterias. Muy bien, ¿qué cosas podemos obtener o tener, digamos, en una sepsis que puedan ser características o típicas de una sepsis? Por ejemplo, la temperatura mayor a 38 grados. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca mayor a 90 o 100 latidos por minuto, pulsaciones por minuto. Una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, ¿verdad? En el laboratorio podemos tener leucocitosis. Ahora, dentro de todo esto podemos tener manifestaciones que son totalmente, se dice, de mal pronóstico. Por ejemplo, si el paciente en vez de tener una temperatura mayor a 38 tiene una temperatura menor a 36 grados centígrados, estamos hablando de un problema de hipotermia. También, si el paciente en el laboratorio en vez de tener una leucocitosis tiene una leucopenia, una disminución de los mecanismos de defensa, y mucho más aún, por ejemplo, si encontramos la presencia de este tipo de células o leucocitos que decimos en banda, que son leucocitos totalmente inmaduros y que aparecen en procesos infecciosos pues severos en el organismo, ¿verdad? Tremendamente grandes. Ahora tenemos otro dato importante dentro de lo que es la sepsis, como por ejemplo la presión arterial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio, que nosotros no podemos medir fácilmente eso, porque necesitamos hacer un examen que se llama gasometría, con la utilización de sangre arterial, y que este generalmente se lo realiza solamente en terapia intensiva, ¿correcto? Perfecto. Ahora, dentro de los conceptos, cuando hablamos de sepsis, hablamos de un proceso infeccioso, pero un proceso infeccioso asociado de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sepsis grave, cuando tenemos infecciones, pero una infección asociada a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción de órganos, ¿correcto? Disfunción o falla de órganos. Y este puede también estar asociado a un shock séptico. El shock séptico significa que tiene un shock circulatorio, es decir, una hipotensión arterial irreversible. Cuando la hipotensión es muy severa, se acerca a cero o cero, prácticamente sabemos que la sangre deja de circular. Tenemos una hipoxia, una hipocapnia y toda la muerte de las células, absolutamente todo. Entonces la muerte en la sepsis se produce básicamente por uno de estos dos, o la disfunción de órganos o múltiples órganos, o la hipertensión, digo hipotensión arterial irreversible que le llamamos shock séptico, que es un shock de tipo distributivo. Aquí vemos la presencia de microorganismos en sangre, ¿verdad? Que le llamamos bacteremia, que es uno de los grandes problemas cuando un proceso infeccioso no ha sido controlado localmente en el lugar de un foco infeccioso y entra a la circulación. Y este puede ser el paso inicial que nos va a llevar prácticamente a la sepsis. Cuando hablamos de los agentes causales, hemocultivos positivos por bacteremias, el origen puede ser respiratorio, geniturinario, fuentes abdominales, gastrointestinales, dispositivos conectados a la piel o por vías genitales, etcétera, heridas en los tejidos blandos cuando hablamos de piel, ¿verdad? La mayor parte de veces gram positivos, más del 50% de los casos como estafilococos, gram negativos también pueden ser causantes como enterobacterias, pseudomonas, hongos como las cándidas, la patogenia, la progresión de etapas en horas a días, es decir, puede ser bastante agresivo y rápido dependiendo de la invasión por la cantidad de microorganismos, o puede tomar más tiempo, ¿verdad? Eso depende de la carga de microorganismos y de los mecanismos de defensa de la persona, de la edad, de la presencia o ausencia de comorbilidades, todos esos van a determinar esta progresión cuando hablamos de la patogenia, ¿sí?
Entonces puede empezar de un cuadro infeccioso local y producirse la bacteremia o la presencia de toxinas a sangre, ocasionando todo lo que es la sepsis. Cuando hablamos de las causas de muerte hace un instante, pues habíamos visto que teníamos básicamente dos, ¿verdad? Cuando nos referimos en otros términos, hablamos de la falla de múltiples órganos o la falla multiorgánica y hablamos de las alteraciones hemodinámicas, alteraciones hemodinámicas. Las alteraciones hemodinámicas estamos hablando del shock de tipo distributivo, que es el shock séptico, prácticamente que es el shock séptico, entra dentro de la clasificación del shock distributivo, ¿verdad? Pero también la depresión miocárdica por la presencia de los microorganismos, bacterias, virus, las toxinas, etcétera, que van a ocasionar la depresión del músculo cardíaco prácticamente por la invasión, porque dice eh, invasión a múltiples órganos y obviamente uno de estos órganos va a ser la parte cardíaca, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la disfunción vascular y de múltiples órganos, fase terminal por lesión microvascular, por la presencia de toxinas, los microorganismos que van a ocasionar lesiones microvasculares, la misma inflamación que nos lleva por respuesta inflamatoria local y sistémica de la infección, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y los problemas en diferentes estructuras del organismo. Por ejemplo, podemos tener un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto, por ejemplo, va a ser una complicación a nivel pulmonar, que es un problema de lesión microvascular por la inflamación que nos lleva a esto, ¿verdad? La falla renal por lesiones de la parte glomerular, los capilares glomerulares, eh, la presencia de sustancias inflamatorias, etcétera, en el sistema nervioso central, tal vez por presencia de trombos, émbolos que estén con microorganismos y que produzcan abscesos cerebrales, por infecciones ubicadas a ese nivel que son las encefalitis, ¿verdad? Porque los microorganismos una vez que entran en la bacteriemia pues van a afectar a todos lados, en la sangre misma por destrucción, la coagulación intravascular diseminada y posteriormente toda la coagulopatía por consumo, etcétera. Entonces todas estas van a ser las complicaciones que se puedan producir en diferentes otras estructuras, es decir, estamos hablando de la falla orgánica múltiple en diferentes otros lugares que, asociados a las alteraciones hemodinámicas, nos van a llevar a la muerte con un porcentaje tan alto de mortalidad. Entonces, este es el tercer video del síndrome infeccioso y el último. Con esto concluimos.